El millonario no sabía cómo curar a su bebé, pero la limpiadora realizó un milagro. El pequeño Sebastián estaba al borde de la muerte por envenenamiento, y la mujer que todos ignoraban era la única que podía salvarlo. La mansión Delgado Rivero, en el exclusivo barrio de La Moraleja en Madrid, se sumió en el caos aquella mañana de septiembre. Los gritos de desesperación de Victoria Delgado resonaban por los pasillos de mármol travertino mientras sostenía a su hijo de 11 meses, cuyo rostro adquiría un tono azulado preocupante. El bebé convulsionaba en sus brazos, vomitando una espuma blanca que manchaba el vestido de seda de 12.000 euros de su madre. Pero fue Carmen Flores, la limpiadora ecuatoriana de 27 años que llevaba apenas 3 meses trabajando allí, quien actuó cuando todos los demás se paralizaron. Sin pedir permiso, sin dudarlo un segundo, le arrancó al niño de los brazos a la señora de la casa, lo volteó boca abajo y con 2 dedos firmes le provocó el vómito que expulsó el veneno de su pequeño cuerpo. Los médicos del Hospital Universitario La Paz confirmaron después que esos 30 segundos de acción decidida habían salvado la vida de Sebastián. Pero antes de continuar con esta historia que va a remover cada emoción en tu pecho, si te gustan las narrativas sobre madres improbables, secretos oscuros y redención, deja tu like ahora y suscríbete al canal. No vas a querer perderte lo que sucede después, te lo prometo. Retrocedemos 12 horas, a las 7 de la tarde del día anterior. Carmen Flores caminaba por el estrecho pasillo del 4º piso de un edificio sin ascensor en Vallecas, cargando 2 bolsas de compra del Mercadona que pesaban más de lo que su salario mensual de 1.200 euros debería soportar. Tenía las manos ásperas y enrojecidas del cloro y los detergentes industriales, y la espalda le dolía desde hacía 3 días sin descanso. El apartamento de 35 metros cuadrados que compartía con su hermana Lucía y los 2 hijos de esta olía a humedad y a los frijoles que llevaban hirviendo desde el mediodía. Su teléfono sonó. Era Lucía, su voz tensa y quebrada. Carmen, necesito que me cubras mañana. Tengo que ir al hospital, me salieron mal los análisis. Carmen cerró los ojos. Mañana era su único día libre en 2 semanas. Había planeado dormir hasta tarde, tal vez ir al Parque del Retiro, simplemente existir sin tener que frotar pisos de otras personas. ¿Qué hospital?, preguntó, dejando las bolsas en el suelo. El de la princesa. A las 9 de la mañana. Carmen calculó mentalmente. Si cubría a su hermana en la casa de los Martínez en Chamartín, perdería el día, pero Lucía necesitaba esos 120 euros. Los niños necesitaban comer. Está bien. Yo voy. Colgó antes de que Lucía pudiera agradecerle, porque sabía que si escuchaba la gratitud en su voz, empezaría a llorar. Y Carmen Flores no lloraba. Había aprendido a no hacerlo cuando tenía 15 años y encontró a su madre tirada en el piso de la cocina de su casa en Guayaquil, muerta de un aneurisma mientras preparaba el desayuno. Había aprendido a endurecer ese músculo del pecho que se contrae con la pena, a convertirlo en piedra. Pero esa noche, mientras se duchaba con agua tibia porque el calentador solo funcionaba a medias, Carmen se permitió recordar. Recordó las mañanas en Ecuador cuando su madre le enseñaba a identificar plantas medicinales en el pequeño huerto detrás de su casa. Mija, esto es toronjil, calma el estómago. Esto es manzanilla, para los nervios. Y esto, su madre sostenía una planta de hojas anchas, esto es lo que salvó a tu prima cuando se intoxicó con mariscos malos. Se llama paico, y hace vomitar lo malo que tienes dentro. Carmen no había vuelto a pensar en esas lecciones en años. Había cruzado el océano a los 22 años con una maleta prestada y $500 escondidos en el sostén, huyendo de un novio que le había roto 2 costillas y prometido romperle más. Madrid le había parecido enorme, fría, indiferente. Había trabajado en una fábrica textil, en una cafetería, cuidando ancianos, limpiando oficinas de madrugada. Y ahora, limpiaba casas de ricos que nunca la miraban a los ojos. A la mañana siguiente, Carmen se levantó a las 5:30. Se puso su uniforme de trabajo, un conjunto azul marino que le quedaba grande en los hombros, y tomó el metro a las 6:15. Madrid amanecía gris, como siempre en septiembre, y las calles olían a pan recién horneado de las panaderías que abrían temprano. Llegó a la casa de los Martínez a las 7, limpió durante 3 horas, y luego tomó otro metro hacia La Moraleja para su turno en la mansión Delgado Rivero. La primera vez que Carmen vio la mansión, 3 meses atrás, se había quedado sin aliento. Era una construcción moderna de 4 plantas y 800 metros cuadrados, con fachada de cristal y acero, rodeada de un jardín diseñado por algún paisajista famoso que costaba más mantener mensualmente que todo el salario anual de Carmen. Había 11 baños, 7 habitaciones, una piscina climatizada interior, un gimnasio, una bodega de vinos, y un garaje para 6 coches donde actualmente descansaban un Bentley Continental, un Range Rover Sport, y un Porsche 911 descapotable. Victoria Delgado Rivero, 34 años, es modelo convertida en esposa trofeo, tenía el tipo de belleza que se compra en las mejores clínicas de cirugía estética de Madrid.
Rubia de bote, delgada hasta la fragilidad, adicta al pilates y a las copas de champán rosado que empezaba a beber desde las 11 de la mañana. Trataba a Carmen con la misma consideración que le daría a un mueble, útil, necesario, pero invisible. El marido, Eduardo Rivero, 48 años, era el dueño de Rivero Desarrollos Inmobiliarios, una empresa que había construido la mitad de los edificios de lujo en Madrid en la última década. Heredero de una fortuna tabacalera, había multiplicado el dinero familiar mediante inversiones agresivas y, según rumores que Carmen había escuchado mientras limpiaba, algunos negocios no del todo legales en la costa mediterránea. Era alto, de mandíbula cuadrada, con canas prematuras que le daban un aire distinguido que cultivaba cuidadosamente. Casi nunca estaba en casa. Y luego estaba Sebastián, el bebé de 11 meses. Ojos cafés enormes, pelo oscuro y rizado, mejillas gorditas que Carmen moría por pellizcar cada vez que lo veía. Pero no podía. No debía. Las instrucciones de Victoria habían sido claras el primer día: tú estás aquí para limpiar, no para interactuar con mi hijo. Si lo ves, te alejas. Si llora, me avisas. No lo tocas bajo ninguna circunstancia. Carmen había asentido, tragándose la indignación. Pero en esos 3 meses, había aprendido cosas. Había aprendido que Victoria casi nunca cargaba a Sebastián personalmente, que había 3 niñeras en rotación que se ocupaban del niño, que el bebé pasaba más tiempo en el ala este de la casa, separado de sus padres, que con ellos. Había aprendido que Victoria tomaba pastillas, muchas pastillas, que guardaba en el cajón de su tocador junto a las joyas que valían más que el apartamento completo de Carmen. Había aprendido que Eduardo llegaba a casa pasada la medianoche, oliendo a perfume que no era el de su esposa. Pero más importante, Carmen había aprendido a amar en secreto a ese bebé que nadie parecía querer realmente. Aquella mañana de septiembre, Carmen llegó a las 10, 2 horas más tarde de lo habitual debido a su trabajo en casa de los Martínez. Entró por la puerta de servicio, como siempre, dejó su bolso en el pequeño cuarto donde guardaban los suministros de limpieza, y se puso sus guantes de goma amarillos. La casa estaba extrañamente silenciosa. Normalmente había música, o el ruido de la televisión, o las conversaciones telefónicas de Victoria que resonaban por toda la planta baja. Carmen empezó en la cocina, una extensión de mármol blanco y electrodomésticos de acero inoxidable de la marca Gaggenau que costaban más de 50.000 euros en total. Había platos sucios del desayuno, tazas de café con lápiz labial en el borde, migas de pan sobre la encimera. Mientras limpiaba, escuchó voces en el piso superior. Voces femeninas. Una era Victoria, la otra no la reconocía. No puedes seguir así, Vicky. Vas a matarte. No me digas cómo vivir mi vida, Elena. Tú no entiendes la presión. ¿Presión? ¿De qué? Tienes todo. Una casa increíble, dinero, un hijo precioso. Victoria soltó una risa amarga que hizo que Carmen dejara de frotar el fregadero. ¿Un hijo precioso? Ese niño no es mío, Elena. No en los términos que importan. Silencio. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué estás diciendo? Lo sabes perfectamente. Eduardo me obligó a usar una donante de óvulos. Mis óvulos no servían, decía. Demasiado viejos. Demasiado dañados. Así que ese bebé tiene mis genes tanto como los tiene la limpiadora que friega mis pisos. Carmen sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Vicky, eso no significa nada. Tú lo llevaste 9 meses, tú lo pariste. ¿Y crees que eso crea amor instantáneo? Cada vez que lo miro, veo el fracaso de mi cuerpo. Veo la prueba de que no fui suficiente. Necesitas ayuda profesional. Lo que necesito es otra copa. Pasos. Carmen se obligó a moverse, a continuar limpiando como si no hubiera escuchado nada. Pero sus manos temblaban dentro de los guantes de goma. Durante las siguientes 3 horas, Carmen limpió en piloto automático. Su mente procesaba lo que había escuchado, construyendo y reconstruyendo las implicaciones. Sebastián no era hijo biológico de Victoria. Victoria no lo quería. Victoria estaba bebiendo, tomando pastillas, autodestruyéndose. Y ese bebé hermoso, ese niño inocente, estaba creciendo en una casa donde su propia madre lo veía como un recordatorio de su fracaso. Eran casi las 3 de la tarde cuando Carmen subió al segundo piso para limpiar las habitaciones. El ala este, donde estaba la nursería de Sebastián, debía limpiarse los martes y viernes, pero Victoria le había pedido esa mañana, a través de un mensaje de texto frío y escueto, que la limpiara hoy. Carmen abrió la puerta de la habitación decorada en tonos beige y blanco, con una cuna italiana de 6.000 euros y móviles de diseñador colgando del techo. Sebastián estaba dormido en su cuna, respirando suavemente.
Carmen no pudo evitarlo. Se acercó y lo miró. Tenía una mancha en la mejilla, restos de comida que nadie se había molestado en limpiar adecuadamente. Sus pequeños puños estaban cerrados, sus pestañas largas proyectaban sombras sobre su piel suave. Carmen extendió la mano, solo un toque, solo un segundo. Sus dedos rozaron el pelo rizado del bebé. ¿Qué crees que estás haciendo? Carmen se giró tan rápido que casi tropieza. Victoria estaba en la puerta, vestida con pants de yoga de Lululemon y una camiseta sin mangas que revelaba brazos demasiado delgados. Tenía una copa de vino blanco en la mano. A las 3 de la tarde. Señora, yo solo, estaba limpiando y... Te dije específicamente que no tocaras a mi hijo. Lo siento mucho, señora. No volverá a pasar. Victoria dio un paso hacia ella. Carmen pudo oler el alcohol en su aliento, mezclado con un perfume caro y algo más, algo químico. Pastillas. Gente como tú siempre quiere lo que no puede tener, dijo Victoria, arrastrando las palabras ligeramente. ¿Crees que porque limpias mi casa, porque ves cómo vivimos, tienes algún derecho? No lo tienes. Eres una empleada. Una inmigrante ilegal probablemente. Carmen apretó los dientes. Tengo papeles, señora. Y solo estoy haciendo mi trabajo. Tu trabajo no incluye tocar a mi hijo. Lárgate de esta habitación. Ya. Carmen salió, pero mientras bajaba las escaleras, sintió algo cambiar dentro de ella. Una grieta en esa coraza de piedra que había construido durante años. Porque había visto algo en los ojos de Victoria que conocía demasiado bien, autodesprecio. Y el autodesprecio en una madre era peligroso para todos los que la rodeaban. El resto del día transcurrió sin incidentes. Carmen terminó su turno a las 7, rechazó la oferta de Victoria de quedarse tiempo extra para preparar la cena, y tomó el metro de vuelta a Vallecas. Lucía estaba en casa cuando llegó, sentada en el sofá desgastado, con los ojos rojos. ¿Qué dijeron?, preguntó Carmen, dejando su bolso. ¿Quieren hacerme más pruebas? Algo sobre mi hígado. Carmen se sentó junto a ella. ¿Cuánto va a costar? No lo sé todavía. ¿Pero sin seguro? Lucía no terminó la frase. Las hermanas se quedaron sentadas en silencio, dos mujeres inmigrantes en una ciudad que las necesitaba pero no las quería, calculando mentalmente cuántos trabajos extra necesitarían para sobrevivir a lo que viniera. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Seguía viendo el rostro de Sebastián, tan pequeño, tan vulnerable. Seguía escuchando las palabras de Victoria, ese niño no es mío. Y en algún lugar profundo de su mente, donde guardaba los recuerdos de su madre, una voz susurraba advertencias que no podía descifrar todavía. A la mañana siguiente, Carmen llegó a la mansión Delgado Rivero a las 8 en punto. La casa estaba en silencio absoluto, casi inquietante. El Bentley de Eduardo no estaba en el garaje, lo que significaba que había salido temprano o no había llegado a dormir. Carmen entró por la puerta de servicio y comenzó su rutina, cocina primero, luego sala, luego escaleras. Eran casi las 9 cuando escuchó el primer grito. Venía del segundo piso, del ala este. Un grito agudo, desesperado, animal. Victoria. Carmen dejó caer el trapo que tenía en la mano y corrió. Subió las escaleras de 2 en 2, su corazón martilleando contra sus costillas. El grito no se detenía, se hacía más fuerte, más histérico. Irrumpió en la nursería de Sebastián y la escena la golpeó como un puño en el estómago. Victoria estaba de rodillas en el suelo, sosteniendo a Sebastián contra su pecho. El bebé convulsionaba, su pequeño cuerpo sacudiéndose de manera antinatural. Espuma blanca le salía de la boca, su rostro estaba adquiriendo un tono azulado. Sus ojos, esos ojos cafés enormes, estaban en blanco, solo se veía el blanco. «No respira. Mi bebé no respira». Victoria sollozaba, completamente fuera de control, sacudiéndolo de manera que solo empeoraba las cosas. Carmen evaluó la situación en 2 segundos. Reconoció los síntomas inmediatamente. Envenenamiento. Su madre le había enseñado, le había mostrado, le había grabado a fuego en la memoria qué hacer. «Suéltelo». Carmen no preguntó, ordenó. «¿Qué?» «No. Es mi hijo. Si no me lo da ahora, va a morir». Victoria la miró con ojos salvajes, desorientados, pero algo en el tono de Carmen, algo en la certeza absoluta de su voz, hizo que aflojara los brazos. Carmen le arrebató a Sebastián, literalmente se lo arrancó. Lo volteó boca abajo, sosteniéndolo firmemente con un brazo bajo su estómago, su cabeza más baja que sus pies.
Con 2 dedos de la otra mano, los metió en su garganta, profundo, buscando, presionando. El bebé hizo un sonido ahogado, un borgoteo terrible. ¿Qué le estás haciendo? ¿Lo vas a matar? Victoria intentó agarrarla, pero Carmen la apartó con el hombro. Cállate y llama a emergencias. Ahora. Presionó más profundo. Los segundos se estiraban como horas. El rostro de Sebastián se ponía más azul. Carmen sintió el pánico trepar por su garganta, pero lo empujó hacia abajo. No tenía tiempo para pánico. Solo tenía tiempo para actuar. Y entonces sucedió. El cuerpo de Sebastián se convulsionó violentamente y vomitó. Una oleada de líquido blanco mezclado con pedazos de algo que Carmen no pudo identificar inmediatamente salió de su boca, manchando el piso de madera de nogal, el vestido de Victoria, los zapatos de Carmen. Pero no le importó. Siguió presionando, provocando más vómito, hasta que Sebastián empezó a toser, a respirar, su llanto débil y ronco pero gloriosamente presente. Carmen lo giró, lo sostuvo contra su pecho, limpiándole la boca con la manga de su uniforme. Sebastián lloraba ahora, un llanto que era el sonido más hermoso que Carmen había escuchado en su vida. Ya pasó, bebé. Ya pasó. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Victoria estaba en el suelo, temblando, su teléfono en la mano pero sin haber marcado todavía. Estaba en shock. Carmen tomó el teléfono de sus manos sin resistencia y marcó el 112. Emergencias, ¿cuál es su urgencia? Bebé de 11 meses, envenenamiento, acabo de provocarle el vómito. Necesitamos ambulancia inmediatamente. Carmen dio la dirección con voz firme mientras mecía a Sebastián. ¿El bebé está respirando? Sí, está respirando. Llorando. Consciente. La ambulancia va en camino. ¿Sabe qué ingirió? Carmen miró alrededor de la habitación por primera vez. Sobre el cambiador, estaba el biberón de Sebastián, todavía con leche dentro. Junto al biberón, un frasco de pastillas volcado. Carmen se acercó, leyó la etiqueta. Alprazolam. 2 miligramos. El frasco está vacío. Silencio al otro lado de la línea. ¿Cuántas pastillas había en el frasco? Carmen miró la etiqueta. 30. Recetado hace 5 días. Mantenga al bebé despierto. No lo deje dormir. La ambulancia llegará en 5 minutos. Carmen colgó y miró a Victoria, que seguía en el suelo, mirando el frasco de pastillas como si fuera un objeto alienígena. ¿Cómo llegaron sus pastillas aquí? La voz de Carmen era peligrosamente calmada. Yo, no sé. Yo las tengo siempre en mi habitación. En mi baño. ¿Las dejó aquí? No. Nunca las dejo donde Sebastián pueda alcanzarlas. Nunca. Carmen miró el frasco más de cerca. Las pastillas no habrían estado al alcance de un bebé de 11 meses que apenas gateaba. ¿Alguien las puso ahí? ¿Alguien las mezcló con su leche? El pensamiento la golpeó como agua helada. ¿Dónde está la niñera de la mañana?, preguntó. Renunció ayer. No viene hoy. ¿Y su marido? Eduardo salió anoche. No ha vuelto. ¿Quién preparó el biberón de Sebastián esta mañana? Victoria la miró con ojos que empezaban a entender, a procesar, a horrorizarse. Yo lo preparé. Esta mañana, a las 7. Sebastián estaba llorando y yo estaba sola y lo preparé. ¿Y lo dejó aquí? ¿En la habitación? Solo por 5 minutos. Bajé a buscar mi café. Cuando subí... Su voz se quebró, cuando subí él ya había tomado el biberón y estaba convulsionando. Carmen sintió que algo frío se instalaba en su pecho. 5 minutos. Alguien había tenido 5 minutos para mezclar las pastillas en el biberón de Sebastián. Alguien que conocía la casa, que sabía que Victoria prepararía el biberón sola, que sabía que la niñera no estaría. Las sirenas de la ambulancia resonaron afuera. Carmen bajó corriendo, abrió la puerta principal. 2 paramédicos entraron, una mujer joven de pelo corto y un hombre mayor con barba. Carmen les explicó todo en frases rápidas y precisas mientras le entregaba a Sebastián, sintiendo un dolor físico al soltarlo. Actuó perfectamente, dijo la paramédico, revisando los signos vitales de Sebastián. Le salvó la vida. Si hubiera esperado a que llegáramos, habría sido demasiado tarde. Subieron a Sebastián y a Victoria a la ambulancia. Victoria, todavía en estado de shock, apenas podía caminar.
Carmen intentó subir también. ¿Usted es familiar?, preguntó el paramédico de barba. Soy la que lo salvó. Lo siento, solo familiares en la ambulancia. La puerta se cerró. Carmen se quedó parada en la entrada de la mansión, manchada con vómito, temblando, viendo cómo la ambulancia se alejaba por la calle arbolada de La Moraleja. Se quedó allí por un minuto completo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Había salvado la vida de un niño. Pero alguien había intentado matarlo. Y ese alguien podría intentarlo de nuevo. Carmen volvió a entrar a la casa. La nursería era un desastre, vómito en el piso, el biberón volcado, las pastillas esparcidas. Necesitaba limpiar, esa era su trabajo. Pero primero, necesitaba pensar. Se sentó en el sillón de lectura junto a la ventana, en el mismo lugar donde había visto a Victoria sentarse tantas veces, sosteniendo a Sebastián sin realmente mirarlo. Carmen cerró los ojos y dejó que su mente trabajara. Las pastillas eran de Victoria. Pero Victoria no habría envenenado a su propio hijo, sin importar cuán complicados fueran sus sentimientos hacia él. El shock en su rostro había sido genuino, el terror demasiado real. Y además, ¿qué ganaría? Eduardo era rico, pero el dinero era de él, no de Victoria. A menos que... Carmen abrió los ojos. Se levantó y empezó a caminar por la casa, mirándola con nuevos ojos. No como una limpiadora, sino como una detective. Había vivido en casas ajenas durante años, había visto cosas que no debería haber visto, escuchado conversaciones que no eran para sus oídos. Había aprendido que los ricos tenían secretos, y esos secretos generalmente giraban alrededor de 3 cosas: dinero, poder y familia. Bajó al estudio de Eduardo en la planta baja, una habitación revestida en madera oscura con un escritorio de ébano que costaba más que un coche. Normalmente le estaba prohibido entrar allí, pero normalmente ella no acababa de salvar la vida del heredero de la casa. Carmen se sentó en la silla de cuero italiano de Eduardo y empezó a abrir cajones. Estaban cerrados. Todos. Miró alrededor, buscando una llave. Nada. Pero entonces recordó, los ricos son predecibles en su arrogancia. Siempre esconden las cosas en lugares inteligentes, que en realidad son obvios. Levantó un pisapapeles de cristal que estaba sobre el escritorio. Debajo había una llave pequeña. Carmen la probó en el cajón principal del escritorio. Abrió. Dentro había documentos. Muchos documentos. Contratos, escrituras, papeles bancarios. Carmen no era abogada, pero sabía leer. Y lo que leyó hizo que su sangre se helara. Sebastián Delgado Rivero era el heredero único de la fortuna Rivero. En el testamento de Eduardo, firmado un mes después del nacimiento de Sebastián, todo iba al niño. La empresa, las propiedades, las inversiones. Todo. Victoria recibía una pensión mensual de 10.000 euros si Eduardo moría, pero nada más. Y si Sebastián moría antes de cumplir 18 años, todo iba a... Carmen leyó el nombre 2 veces para asegurarse, todo iba a Rodrigo Rivero, el hermano menor de Eduardo. Carmen sacó su teléfono y tomó fotos de los documentos. No sabía exactamente qué haría con ellas, pero instintivamente sabía que las necesitaría. Siguió revisando. Había más papeles. Registros médicos. Carmen los leyó con creciente horror. Sebastián no era hijo biológico de Victoria ni de Eduardo. Era fruto de donación de óvulos y esperma. La clínica de fertilidad era Clínica Fertilité, en Barcelona. La fecha del tratamiento, hace 2 años. ¿Por qué Eduardo habría usado esperma de donante cuando él era perfectamente fértil? A menos que... Carmen recordó las conversaciones que había escuchado, los comentarios entre Victoria y sus amigas sobre los problemas de Eduardo. No puede, ya sabes. No desde el accidente, ¿qué accidente? Siguió buscando. Encontró un archivo médico con el nombre de Eduardo. Un accidente de moto en Marbella 3 años atrás. Trauma testicular severo. Infertilidad permanente. Eduardo Rivero no podía tener hijos biológicos. Pero había decidido tener uno de todas formas. Un heredero. Un niño que llevaría su apellido, que heredaría su imperio, pero que no tenía ni una gota de su sangre. Carmen cerró los documentos y se recostó en la silla. La imagen empezaba a armarse. Eduardo necesitaba un heredero para mantener el control de su empresa. Las políticas de la Junta Directiva de Rivero Desarrollos Inmobiliarios, según uno de los documentos que había encontrado, estipulaban que si el CEO moría sin heredero directo, el control pasaba al hermano o al accionista mayoritario siguiente.
Rodrigo Rivero era el accionista mayoritario después de Eduardo. Si Sebastián moría, Rodrigo heredaba todo. El teléfono de Carmen vibró. Era un mensaje de un número desconocido: espero que el bebé esté bien. ¡Qué terrible accidente! Bueno que estabas ahí. Carmen sintió que los pelos de su nuca se erizaban. Nadie excepto los paramédicos, Victoria y ella sabían lo que había pasado. ¿Cómo sabía este número? Escribió: ¿quién es? No hubo respuesta. Carmen guardó su teléfono, cerró los cajones del escritorio, dejó la llave donde la había encontrado y salió del estudio. Necesitaba ir al hospital. Necesitaba ver que Sebastián estuviera realmente bien. Y necesitaba vigilar quién más aparecía. Tomó el metro hasta el Hospital Universitario La Paz. Le tomó 40 minutos llegar, y cuando llegó a urgencias pediátricas, la recepcionista la miró con desconfianza. Vengo a ver a Sebastián Rivero. Ingresó hace como una hora. ¿Es usted familiar? Soy quien lo salvó. Soy quien le provocó el vómito. La recepcionista la miró de arriba abajo, viendo su uniforme de limpiadora manchado. Espere aquí. 10 minutos después, apareció un doctor joven con lentes y una carpeta en la mano. ¿Usted es la que ayudó al niño? Sí, doctor. Gracias. Le salvó la vida. El nivel de benzodiazepinas en su sangre, si hubiera absorbido todo el contenido del frasco, no habríamos podido hacer nada. Carmen sintió que las rodillas le temblaban. ¿Él está bien ahora? Está estable. Lo estamos monitoreando. Su madre está con él. ¿Ha venido alguien más? ¿Su padre? El doctor consultó su carpeta. No, solo la madre. ¿Puedo verlo? Solo un minuto. El doctor dudó. No es familia. Por favor. Solo necesito verlo con mis propios ojos. Algo en el tono de Carmen, o quizás en sus ojos, hizo que el doctor asintiera. 5 minutos. Habitación 307. Carmen subió en el elevador, sus manos temblando. Cuando llegó a la habitación 307, se detuvo frente a la puerta. Podía escuchar voces adentro. Victoria y alguien más. Un hombre. Se acercó más, pegando su oído a la puerta. No puedes estar aquí, Rodrigo. Eduardo va a sospechar. Eduardo está en Barcelona cerrando un trato. No va a sospechar nada. Vine en cuanto me enteré. ¿Cómo está el niño? Estable. Gracias a la limpiadora de todas las personas. ¿La ecuatoriana? ¿La nueva? Sí. Ella le salvó la vida. Silencio. Carmen contuvo la respiración. Hay que despedirla, dijo Rodrigo finalmente. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ahora es testigo de que alguien intentó matar a Sebastián. Porque es inteligente. La vi una vez, me miró de una manera, sabe demasiado. Rodrigo, estás paranoico. ¿Paranoico? Victoria, piensa. ¿Alguien puso tus pastillas en el biberón del niño? Alguien que conoce la casa, que sabe tus rutinas. ¿No te parece extraño que justamente el día que la niñera renuncia, el día que estás sola con el bebé, sucede esto? ¿Qué estás insinuando? Nada. Solo digo que hay demasiadas coincidencias. Carmen había escuchado suficiente. Retrocedió silenciosamente por el pasillo y bajó por las escaleras en lugar del elevador. Su mente procesaba a toda velocidad. Rodrigo Rivero. El hermano de Eduardo. El heredero si Sebastián moría. Y estaba ahí, en el hospital, con Victoria, diciéndole que la despidiera. Carmen salió del hospital hacia el aire de la tarde. Septiembre en Madrid, el sol todavía alto, la ciudad ajena a la tragedia que casi ocurre esa mañana. Se sentó en una banca del parque frente al hospital y sacó su teléfono. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que entendiera las implicaciones legales de lo que había descubierto. Pero, ¿a quién podía acudir? No tenía dinero para un abogado. No conocía a nadie en posición de poder. Era una inmigrante limpiadora en una ciudad que la trataba como invisible. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del número desconocido: eres inteligente, Carmen Flores. Demasiado inteligente para tu propio bien. Te voy a dar un consejo, olvida lo que viste hoy. Vete a tu casa en Vallecas y sigue limpiando pisos.
¿Es más seguro? Carmen sintió que la rabia reemplazaba al miedo. Quienquiera que fuera la estaba amenazando. La estaba subestimando. Pensaba que podía asustarla y ella simplemente desaparecería. Escribió de vuelta: no me asustas. Y no voy a olvidar nada. Presionó enviar antes de poder arrepentirse. Pasó 1 minuto. 2. Entonces, eso fue un error. Carmen apagó su teléfono. Sus manos temblaban, pero no de miedo. De determinación. Había vivido toda su vida siendo invisible, siendo ignorada, siendo tratada como menos que humana porque limpiaba los pisos de los ricos. Pero hoy había salvado una vida. Y ese niño, ese bebé hermoso que había vomitado en sus brazos y llorado contra su pecho, la necesitaba. Se levantó de la banca. Tenía trabajo que hacer. Los siguientes 3 días fueron un torbellino. Carmen siguió yendo a la mansión Delgado Rivero, aunque Victoria le había dicho que tomara unos días libres. No puedo pagarme días libres, había respondido Carmen simplemente. Victoria no había insistido. Sebastián permaneció en el hospital durante 48 horas. Cuando finalmente volvió a casa, Carmen estaba allí, limpiando la nursería que había sido meticulosamente esterilizada por una compañía profesional que Eduardo había contratado. Victoria llevó al bebé directo a su habitación, y Carmen no lo vio ese día. Pero escuchó cosas. Siempre escuchaba cosas. Eduardo había vuelto de Barcelona furioso. ¿Cómo permitiste que esto pasara? Su voz resonaba por toda la casa. ¿Tus malditas pastillas? Casi matas a mi hijo. ¿Tu hijo? Siempre tu hijo, como si yo no existiera. Como si no lo hubiera cargado dentro de mí durante 9 meses. Te pagué muy bien por esos 9 meses. Te di todo. Una casa, dinero, el apellido Rivero. Y tú casi lo matas por tu negligencia. Yo no dejé las pastillas ahí. ¿Alguien las puso ahí? ¿Alguien quiere hacerle daño? Estás loca. Paranoica. ¿Vas a ir a ver a un psiquiatra o te vas de esta casa? Sonido de algo rompiéndose. Carmen, que estaba limpiando el pasillo del segundo piso, se sobresaltó. No estoy loca. Rodrigo estuvo aquí. ¿En el hospital? ¿Por qué vendría si no le importa a Sebastián? Silencio. Un silencio tan denso que Carmen pudo sentirlo desde donde estaba. ¿Rodrigo estuvo en el hospital? La voz de Eduardo era peligrosamente baja. Sí. Vino a ver cómo estaba Sebastián. ¿Y tú no pensaste que era extraño? Mi hermano, que no ha visitado esta casa en 2 años, de repente aparece en el hospital. Yo pensé que era un gesto amable. Victoria, mi hermano no hace gestos amables. Mi hermano hace gestos estratégicos. Carmen escuchó pasos, como si Eduardo estuviera caminando en círculos. Voy a contratar seguridad privada. Cámaras en toda la casa. Nadie entra o sale sin que yo lo sepa. Eduardo, estás exagerando. ¿Exagerando? ¿Alguien intentó matar a mi heredero? El único heredero que tendré jamás. No, no estoy exagerando. Carmen continuó limpiando, pero su mente estaba en otro lugar. Eduardo sospechaba de Rodrigo. Eso era bueno. Eso significaba que no estaba ciega ante la posibilidad de que alguien dentro de la familia quisiera hacerle daño a Sebastián. Pero también significaba que las cosas estaban a punto de volverse mucho más peligrosas. Esa noche, cuando Carmen llegó a su apartamento en Vallecas, Lucía estaba esperándola con noticias. Hablé con el médico. Necesito un trasplante de hígado. Estoy en la lista, pero podría tomar años. ¿Y el tratamiento mientras tanto? Carmen, son más de 30.000 euros. Carmen se sentó pesadamente en el sofá. 30.000 euros. Podría trabajar durante 5 años y no juntar esa cantidad. Encontraremos la manera, dijo, pero su voz sonaba hueca incluso a sus propios oídos. ¿Cómo? ¿Limpiando casas? Carmen, sé realista. He dicho que encontraremos la manera. Carmen se levantó y se fue a su habitación antes de que Lucía pudiera ver las lágrimas. Se sentó en su cama, la misma cama plegable que había comprado en Ikea por 90 euros cuando llegó a Madrid, y lloró. Lloró por su hermana. Lloró por Sebastián. Lloró por sí misma y por todas las mujeres invisibles que fregaban los pisos del mundo sin que nadie las viera realmente. Su teléfono vibró. Otro mensaje del número desconocido, sé lo de tu hermana.
Sé que necesita dinero. Te ofrezco 100.000 euros. Efectivo. Mañana. Todo lo que tienes que hacer es desaparecer. Volver a Ecuador. Olvidar que conociste a la familia Rivero. Carmen miró el mensaje durante un minuto completo. 100.000 euros. Podría salvar a Lucía. Podría empezar de nuevo en Ecuador. Podría dejar atrás esta vida de limpiar las casas de gente que la trataba como basura. Pero entonces pensó en Sebastián. En sus ojos cafés. En cómo se había sentido cuando lo sostuvo contra su pecho y sintió su respiración volver. En cómo nadie en esa casa realmente lo quería, no de la manera que un niño necesita ser querido. Escribió, no. La respuesta fue inmediata, entonces las consecuencias son tuyas. Carmen apagó su teléfono y lo lanzó al otro lado de la habitación. Había tomado una decisión. No sabía si era la correcta, pero era la única que podía vivir con ella. La semana siguiente, la mansión Delgado Rivero se transformó. Eduardo contrató a una compañía de seguridad que instaló cámaras en cada habitación excepto los baños. Había un guardia en la puerta principal las 24 horas. Todas las empleadas, incluyendo a Carmen, tuvieron que pasar por verificaciones de antecedentes más rigurosas. Carmen pasó. Su registro estaba limpio. Había venido a España legalmente, había renovado sus papeles religiosamente, nunca había tenido ni una multa de tráfico. Pero la atmósfera en la casa había cambiado. Victoria estaba más ausente que nunca, pasando la mayoría de sus días en el spa o en comidas con amigas, evitando estar sola con Sebastián. Eduardo trabajaba desde casa ahora, encerrado en su estudio, haciendo llamadas telefónicas en voz baja. ¿Y Sebastián? Sebastián tenía una nueva niñera. Se llamaba Marta, era española, de Segovia, tenía 52 años y 20 años de experiencia. Eduardo la había contratado personalmente después de entrevistar a 15 candidatas. Marta era todo lo que las niñeras anteriores no habían sido, atenta, cariñosa, presente. Carmen la observaba mientras trabajaba, y sentía algo que tardó días en identificar. Celos. Estaba celosa de cómo Marta cargaba a Sebastián, de cómo el niño se reía con ella, de cómo había asumido el papel que Carmen secretamente había deseado tener. Un viernes por la tarde, 2 semanas después del incidente, Carmen estaba limpiando la sala cuando Marta bajó con Sebastián en brazos. «Ay, perdona, ¿puedes limpiar la sala después? Sebastián necesita espacio para gatear». Carmen asintió y empezó a recoger sus cosas. «Espera», dijo Marta. «Eres Carmen, ¿verdad? La que le salvó la vida». «Sí. Eduardo me contó». «Fuiste muy valiente». Marta se acercó. «¿Quieres sostenerlo un momento?» «Necesito ir al baño». Carmen extendió los brazos antes de poder pensarlo 2 veces. Marta le entregó a Sebastián, y el peso del bebé contra su pecho era como volver a casa. «Hola, bebé», susurró Carmen. «¿Me recuerdas?» Sebastián la miró con esos ojos enormes y luego sonrió. Esa sonrisa sin dientes, pura y perfecta, que los bebés reservan para las personas que aman. Carmen sintió que su corazón se partía y se recomponía al mismo tiempo. «¿Te pareces a él?», dijo una voz detrás de ella. Carmen se giró. Eduardo estaba en la entrada de la sala, mirándola con una expresión que no podía descifrar. «¿Disculpe?» «Mi hijo. ¿Te pareces a él?» El color del pelo, los ojos. La forma de la cara. Carmen sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «Señor, yo no. No te estoy acusando de nada. Solo es una observación». Eduardo se acercó, tomó a Sebastián de sus brazos con una ternura que Carmen no sabía que poseía. «Gracias por salvarlo. No creo que te lo haya dicho directamente». «Gracias. No tiene que agradecerme. Cualquiera habría hecho lo mismo». «No. No cualquiera. Tú actuaste cuando mi esposa se paralizó. Cuando los médicos tardaban demasiado. Tú salvaste a mi hijo». Hizo una pausa. «¿Cómo supiste qué hacer?» Carmen dudó. «Mi madre. Me enseñó sobre plantas medicinales, sobre remedios caseros. En Ecuador, no siempre teníamos acceso a hospitales. Aprendías a manejar emergencias tú misma». Eduardo asintió lentamente. «¿Tu madre sigue viva?» «No. Murió cuando yo tenía 15 años». «Lo siento». Eduardo parecía genuinamente afectado.
Mi padre murió cuando yo tenía 17. Sé lo que es crecer sin esa guía. Por un momento, en esa sala de estar que costaba más que todo lo que Carmen ganaría en su vida, dos personas de mundos completamente diferentes compartieron un momento de entendimiento humano. Entonces Sebastián empezó a llorar, y el momento se rompió. «¿Tiene hambre?», dijo Eduardo. «Le diré a Marta que prepare su biberón». Salió de la sala, dejando a Carmen sola con sus pensamientos arremolinados. ¿Por qué había dicho Eduardo que se parecía a Sebastián? ¿Era solo una observación casual o había algo más? Esa noche, Carmen no pudo dormir. Seguía dando vueltas a las palabras de Eduardo. Se levantó a las 3 de la madrugada, fue al baño y se miró en el espejo. Realmente estudió su rostro por primera vez en años. Pelo castaño oscuro, casi negro. Ojos café. Piel olivácea. Rasgos que podían ser ecuatorianos pero también españoles, mediterráneos, latinos en general. Pensó en Sebastián. Su pelo rizado, sus ojos cafés, su tono de piel. Y entonces pensó en algo que no había considerado antes. Sebastián era hijo de donantes. Óvulos de donante, esperma de donante. La clínica Fertilité en Barcelona. Carmen agarró su teléfono y empezó a buscar. Clínica Fertilité. Encontró su página web. Leyó sobre sus programas de donación. Y allí, en la sección de preguntas frecuentes, encontró la respuesta que no sabía que estaba buscando. Los donantes son seleccionados cuidadosamente para coincidir con las características físicas de los padres intencionales siempre que sea posible. Carmen leyó la frase 3 veces. Entonces abrió la calculadora de su teléfono. Sebastián tenía 11 meses. Lo que significaba que había sido concebido hace casi 2 años. Hace 2 años, Carmen había estado donde había estado hace 2 años. Buscó en sus mensajes viejos, en sus fotos. Hace 2 años, ella estaba en Barcelona. Había ido con Lucía para el tratamiento oncológico inicial de su hermana. Se habían quedado 2 meses. Carmen había tenido que encontrar trabajos temporales para pagar las cuentas. Había trabajado limpiando, no podía ser. Pero su memoria seguía tirando del hilo. Había limpiado oficinas. Y un día, Lucía le había dicho que necesitaban dinero extra. Que los tratamientos eran más caros de lo que pensaban. Y Carmen había visto un anuncio en una clínica. Donantes de óvulos necesarias. Compensación, 1,000 euros. Carmen se sentó en el borde de la bañera, sintiendo que no podía respirar. Había donado óvulos. Hace 2 años. En Barcelona. En la clínica Fertilité. No había pensado en eso en meses, tal vez más de 1 año. Había sido un proceso clínico, frío. Le habían hecho preguntas sobre su salud, su historial familiar. Le habían dado hormonas, habían extraído sus óvulos. Le habían pagado los 1.000 euros en efectivo. Y ella había seguido con su vida. Nunca había considerado que esos óvulos se convertirían en un bebé real. Un bebé que ella limpiaría después. Un bebé que salvaría. Un bebé que podría ser, biológicamente, su hijo. Carmen vomitó en el inodoro, su cuerpo rechazando la imposibilidad de lo que acababa de darse cuenta. Cuando terminó, se enjuagó la boca y se miró de nuevo en el espejo. Sus ojos, los mismos ojos que veía cada día en el rostro de Sebastián, la miraban de vuelta. Necesitaba saber con certeza. Pero, ¿cómo? No podía simplemente preguntarle a Eduardo si había usado óvulos de una donante ecuatoriana de Barcelona. Sonaría demente. Entonces recordó algo más. Los documentos en el estudio de Eduardo. Los registros médicos. Había tomado fotos. Carmen sacó su teléfono y buscó en sus fotos hasta encontrarlas. Allí estaba. El registro de la clínica Fertilité. Fecha del tratamiento, 15 de marzo de 2023. Donante de óvulos, perfil AF 0847. Donante de esperma, perfil SM1205. Carmen abrió el navegador de su teléfono y buscó su propio correo. Había guardado todo de su tiempo en Barcelona, compulsivamente organizada como era. Encontró un email de la clínica Fertilité, una confirmación de su donación. Estimada señorita Flores, gracias por su donación el 12 de marzo de 2023. Su número de perfil para nuestros registros es AF 0847. AF 0847. El mismo número. Carmen dejó caer su teléfono.
Cayó al suelo con un golpe sordo que sonó demasiado fuerte en el silencio de la madrugada. Sebastián era su hijo. Biológicamente, genéticamente, científicamente, era su hijo. Y alguien estaba tratando de matarlo. Los siguientes días fueron surrealistas. Carmen iba a la mansión Delgado Rivero y limpiaba, pero era como estar bajo el agua, todo amortiguado y lejano. Cada vez que veía a Sebastián, tenía que contenerse físicamente de tomarlo y correr. Cada vez que escuchaba a Victoria hablar de él con esa desconexión fría, tenía que morderse la lengua hasta hacerla sangrar. Sebastián era suyo. Pero también no lo era. Había firmado documentos renunciando a cualquier derecho. La ley española era clara al respecto, los donantes de óvulos no tenían derechos parentales. Pero la ley no tomaba en cuenta el corazón. Y el corazón de Carmen estaba siendo desgarrado cada segundo que tenía que pretender ser solo la limpiadora. Una semana después de su descubrimiento, Carmen estaba limpiando la cocina cuando Eduardo entró. Era inusual verlo ahí durante el día. Generalmente estaba en su estudio o en reuniones. «Carmen, ¿puedo hablar contigo un momento?» Su corazón se aceleró. ¿Sabía? ¿Había averiguado? Sí, señor. Eduardo se sirvió un whisky, a pesar de que eran apenas las 11 de la mañana. Tomó un trago largo antes de hablar. He estado investigando el incidente con Sebastián. Las cámaras de seguridad que instalé después, revisé los registros de entrada y salida de la casa las semanas previas. Carmen esperó, sin respirar. Mi hermano Rodrigo estuvo aquí. El día antes de que Sebastián fuera envenenado. Las cámaras de la calle lo captaron entrando. Tenía una llave. Una llave que yo no le había dado. ¿Qué hizo? No lo sé. Desactivó las pocas cámaras que había en ese momento. Pero estuvo aquí. En esta casa. Cuando Victoria y yo no estábamos. Eduardo la miró directamente. Creo que él puso las pastillas en la habitación de Sebastián. Creo que él mezcló las pastillas con el biberón que sabía que Victoria prepararía a la mañana siguiente. ¿Va a llamar a la policía? Eduardo se rió, un sonido amargo. ¿Y decirles qué? ¿Que sospecho que mi hermano intentó matar a mi hijo basándome en que estuvo en mi casa un día antes? ¿Sin pruebas directas? Los Rivero no llaman a la policía, Carmen. Manejamos nuestros problemas en familia. Entonces, ¿qué va a hacer? He cambiado mi testamento. Rodrigo ya no hereda nada si Sebastián muere. Todo va a una fundación benéfica. También lo he removido de la junta directiva de la empresa. Eduardo tomó otro trago. Pero eso solo lo hace más peligroso. Un hombre desesperado es un hombre impredecible. Deberían irse. Usted, Victoria y Sebastián. ¿Irse de Madrid? ¿Irse de España? ¿Y vivir como fugitivos? No. Esta es mi casa. Mi ciudad. No voy a correr. Carmen sintió la frustración quemar en su pecho. Entonces está poniendo su orgullo por encima de la seguridad de su hijo. Eduardo la miró con ojos peligrosos. Ten cuidado con cómo me hablas. Lo siento, señor. Pero estoy hablando de la vida de un bebé. Su orgullo no importa si Sebastián muere. Para su sorpresa, Eduardo no explotó. En cambio, se rió de nuevo, esa risa amarga. Tienes razón. Tienes absolutamente razón. Se pasó una mano por el pelo. ¿Sabes qué es lo irónico? Sebastián ni siquiera es mi hijo biológico. Ni mío ni de Victoria. Es un niño de donantes. Un experimento de laboratorio. Y aún así. Su voz se quebró, y aún así lo amo más de lo que pensé que podía amar a alguien. Carmen sintió lágrimas picar sus ojos. El amor no necesita sangre compartida. No. Supongo que no. Eduardo la miró con intensidad. ¿Tienes hijos, Carmen? La pregunta la golpeó como un puñetazo. No, señor. ¿Quieres tenerlos algún día? Una vez pensé que sí. Pero la vida tiene otras ideas. Eduardo asintió. La vida siempre tiene otras ideas. Se quedaron en silencio por un momento. Entonces Eduardo habló de nuevo. Voy a aumentar tu salario. 1.000 euros al mes. Y quiero que estés aquí más horas. Quiero que estés aquí cuando Marta no esté. Quiero. Hizo una pausa,
Quiero que cuides a mi hijo. No solo que limpies. Que lo cuides. Carmen sintió que el mundo se detenía. Señor. Confío en ti. Más de lo que confío en mi propia esposa, si soy honesto. Salvaste a Sebastián cuando nadie más pudo. Actuaste sin pensar en ti misma. Ese tipo de instinto no se puede fingir. Pero Victoria. Victoria hará lo que yo le diga. Ella sabe que no está conectada con Sebastián de la manera que debería. Lo acepta, aunque le duele admitirlo. Carmen debería haber dicho que sí inmediatamente. Era más dinero, más tiempo con Sebastián, todo lo que secretamente deseaba. Pero algo la detuvo. ¿Por qué confía en mí? Eduardo la miró por un largo momento. Porque cuando miro tus ojos, veo lo mismo que veo en los ojos de Sebastián. No sé por qué. No tiene sentido. Pero ahí está. Carmen sintió que no podía respirar. ¿Lo sabía? ¿Lo sospechaba? Trabajaré más horas, dijo finalmente. Por Sebastián. Por Sebastián, repitió Eduardo. Así empezó la nueva fase de la vida de Carmen. Ahora llegaba a las 8 de la mañana y se quedaba hasta las 8 de la noche. Limpiaba, sí, pero también ayudaba a Marta con Sebastián. Le daba sus biberones, cambiaba sus pañales, jugaba con él en el piso de la sala, cantaba canciones de cuna ecuatorianas que su madre le había cantado. Victoria la observaba a veces con una expresión que Carmen no podía interpretar. No era hostilidad exactamente. Era más como curiosidad. O tal vez envidia. Un día, cuando habían pasado 3 semanas desde que Carmen había empezado su nuevo horario, Victoria la encontró en la nursería, sosteniendo a Sebastián dormido. Se ve tranquilo contigo, dijo Victoria, recostándose contra el marco de la puerta. Es un bebé dulce. ¿Te gustaría tenerlo? La pregunta salió abruptamente, sin preámbulo. Carmen se giró para mirarla. ¿Disculpe? Sebastián. ¿Te gustaría tenerlo? Llevártelo a tu apartamento en Vallecas, criarlo como tuyo. El corazón de Carmen latía tan fuerte que estaba segura de que Victoria podía oírlo. Señora, yo no. No te estoy acusando de nada. Es solo que, te veo con él. Y veo algo que no he podido sentir. Amor maternal real. No obligación. No el peso de la expectativa. Solo, amor. Carmen no sabía qué decir. Victoria se acercó, se sentó en el sillón junto a la ventana. ¿Sabías que intenté suicidarme cuando estaba embarazada de él? No, señora. Fue en el 6º mes. Eduardo estaba en Singapur. Yo estaba sola en esta casa enorme, sintiendo a este bebé moverse dentro de mí, este bebé que no era realmente mío. Y pensé, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy trayendo al mundo a un niño que solo existe para satisfacer el ego de mi esposo? Señora Victoria. Me tomé un frasco entero de pastillas. Las mismas pastillas que casi matan a Sebastián. Irónico, ¿verdad? Victoria se rió, pero no había humor en el sonido. El ama de llaves me encontró. Me llevaron al hospital. Me hicieron un lavado de estómago. Salvaron al bebé. Y Eduardo me hizo prometer que nunca lo diría. Porque los Rivero no tienen escándalos. Lo siento. ¿Sabes qué es lo peor? Que cuando Sebastián nació y lo pusieron en mis brazos, no sentí nada. Nada. Esperaba ese rush de amor del que hablan todas las madres. Pero solo sentí vacío. Carmen apretó a Sebastián un poco más fuerte contra su pecho. He estado en terapia desde entonces, continuó Victoria. Depresión posparto, dicen. Pero creo que es más que eso. Creo que tu cuerpo sabe. Sabe cuando un bebé no es tuyo. No importa cuántos meses lo cargues dentro. Él la necesita, dijo Carmen suavemente. Usted es la única madre que conoce. ¿Pero soy? ¿Realmente? Victoria la miró con ojos llenos de una tristeza tan profunda que Carmen sintió dolor físico. ¿O soy solo la mujer que lo parió y ahora finge que importa? Victoria se levantó y salió de la habitación, dejando a Carmen con Sebastián dormido y un corazón tan lleno de emociones contradictorias que no sabía si quería llorar o gritar. Esa noche, Carmen no se fue a las 8 como debía. Marta tenía el día libre, Eduardo estaba en una cena de negocios, y Victoria estaba encerrada en su habitación, probablemente con sus pastillas y su vino. Carmen estaba sola en la casa con Sebastián.
Le dio su último biberón del día a las 9. Lo bañó en la pequeña bañera de bebé, riéndose cuando él chapoteaba el agua. Le puso su pijama, uno azul con elefantes que Carmen pensó que era el más lindo de todo su armario. Y luego, porque no había nadie para decirle que no debía, lo llevó al sofá de la sala y lo acunó contra su pecho. «Eres mío», le susurró. «No en papel. No legalmente. Pero aquí», tocó su corazón, «aquí eres mío. Y voy a protegerte. No importa qué». Sebastián la miró con esos ojos enormes, los ojos que había heredado de ella, y sonrió. Y Carmen sintió algo solidificarse dentro de ella. Una decisión. Un compromiso. No iba a dejar que nada le pasara a este niño. Ni Rodrigo, ni Victoria, ni Eduardo, ni todo el dinero y poder del apellido Rivero iba a detenerla. El problema era cómo. Ella era una limpiadora inmigrante. No tenía poder, no tenía conexiones, no tenía recursos legales. Todo lo que tenía era su amor por este bebé y su determinación de mantenerlo a salvo. Y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente. 2 días después, Carmen recibió otro mensaje del número desconocido. Había estado ignorándolo durante semanas, pero este mensaje era diferente. Última oportunidad. 200,000 euros. Suficiente para el tratamiento de tu hermana y para que empieces una nueva vida. O quédate y mira cómo todo lo que amas se destruye. Elige sabiamente. 200.000 euros. Carmen podía salvar a Lucía. Podía irse. Podía. No. No podía. Porque si se iba, Sebastián estaría solo. Y ella no podía hacer eso. Escribió, «¿Quién eres?» Esta vez, hubo respuesta, «Alguien que te está dando una salida. Úsala». ¿Qué le va a pasar a Sebastián si me voy? Eso no es tu problema. Si lo es. Entonces eres una tonta. Y las tontas no duran mucho en este mundo. Carmen apagó su teléfono. Sus manos temblaban. Necesitaba ayuda. Ayuda real. Pero, ¿de quién? Entonces recordó algo. Cuando había trabajado en la cafetería hace 3 años, había conocido a una reportera. Sara Montero, trabajaba para El País. Había sido amable con Carmen, le había dado propinas generosas, le había hablado como a una persona real en lugar de como a la que servía su café. Carmen buscó en su teléfono. Milagrosamente, todavía tenía el número de Sara. Escribió un mensaje. «Hola Sara, soy Carmen Flores, trabajaba en Café Lucía hace años. Sé que esto es raro, pero necesito hablar con alguien sobre algo serio. Algo que involucra a una familia poderosa y el intento de asesinato de un bebé. ¿Puedes ayudarme?» Presionó enviar antes de poder arrepentirse. Para su sorpresa, Sara respondió en menos de 10 minutos. «Carmen, claro que te recuerdo. ¿Intento de asesinato de un bebé? Necesito más información. ¿Podemos encontrarnos mañana? Hay una cafetería cerca de Atocha, La Mallorquina. ¿Te sirve a las 6 de la tarde? Sí. Gracias. Y Carmen, si esto es lo que creo que es, vas a necesitar protección. No vengas sola. Trae copias de cualquier evidencia que tengas». Carmen pasó la noche despierta, imprimiendo las fotos de los documentos que había tomado del estudio de Eduardo, escribiendo todo lo que sabía, todo lo que había escuchado, todo lo que sospechaba. Cuando terminó, tenía un archivo de 20 páginas que detallaba una conspiración para matar a un heredero por dinero. Al día siguiente, le dijo a Eduardo que necesitaba salir temprano para una cita médica. Él asintió distraídamente, demasiado ocupado con alguna crisis de trabajo para cuestionar. Carmen llegó a La Mallorquina a las 6:05. Sara ya estaba allí, sentada en una mesa del fondo, con una grabadora sobre la mesa y una expresión seria en su rostro. «Carmen», Sara se levantó y la abrazó. «Cuéntame todo». Y Carmen lo hizo. Le contó sobre el envenenamiento de Sebastián, sobre Rodrigo, sobre la herencia, sobre los documentos que había encontrado. Le contó sobre los mensajes amenazantes, sobre la oferta de dinero para que desapareciera. Lo que no le contó era sobre los óvulos donados. Eso era demasiado. Demasiado personal. Demasiado complicado. Sara escuchó todo, tomando notas, haciendo preguntas, su expresión cada vez más sombría. «Esto es grande», dijo finalmente. «Muy grande. Pero también es peligroso. La familia Rivero tiene conexiones.
Pueden hacer que desaparezcas si quieren. Lo sé. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo? ¿Tu trabajo, tu seguridad, tal vez tu vida? Carmen pensó en Sebastián, en sus ojos, en su sonrisa. Sí. Sara asintió. Entonces vamos a necesitar más evidencia. Algo que conecte directamente a Rodrigo con el envenenamiento. ¿Las cámaras de seguridad? Eduardo tiene las grabaciones, pero no creo que me las dé. ¿Puedes conseguirlas? Carmen pensó. Tal vez. Eduardo guarda todo en su estudio. Si pudiera entrar cuando él no está. Es arriesgado. Pero podría ser nuestra única oportunidad. Sara la miró intensamente. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te importa tanto este bebé? Carmen sintió lágrimas quemar sus ojos. Porque nadie más lo hace. No realmente. Y él merece a alguien que luche por él. Sara extendió su mano a través de la mesa y apretó la de Carmen. Entonces vamos a luchar. Los siguientes días, Carmen esperó su oportunidad. Necesitaba acceso al estudio de Eduardo cuando él no estuviera, pero las cámaras de seguridad lo hacían complicado. Eduardo revisaba las grabaciones aleatoriamente, y si la veía entrando a su estudio sin autorización, la despediría en el mejor de los casos, llamaría a la policía en el peor. La oportunidad llegó una semana después. Eduardo tenía que volar a Berlín por 3 días para cerrar un trato importante. Victoria decidió ir con él, dejando a Sebastián con Marta y Carmen. La noche antes de que se fueran, Carmen escuchó a Eduardo dándole instrucciones a Marta. Las cámaras estarán activas, pero solo las revisaré si el sistema de alarma se activa. Así que no te preocupes por la privacidad. Solo mantén a Sebastián seguro. Perfecto. Carmen solo necesitaba entrar al estudio sin activar la alarma. La primera noche que Eduardo y Victoria estuvieron fuera, Carmen esperó hasta que Marta se fue a las 8. Entonces, con Sebastián dormido en su cuna con el monitor de bebé encendido, Carmen bajó al estudio. La puerta estaba cerrada, pero Carmen sabía dónde Eduardo guardaba la llave. La tomó, abrió la puerta, y entró. El estudio era exactamente como lo recordaba. Escritorio de ébano, sillas de cuero, estanterías llenas de libros que probablemente Eduardo nunca había leído. Carmen fue directamente al escritorio y encendió la computadora. ¿Necesitaba una contraseña? Mierda. No había pensado en eso. Probó lo obvio, el cumpleaños de Eduardo, el de Victoria, el de Sebastián. Nada funcionó. Entonces, en un impulso, probó el nombre de la madre de Eduardo, que había visto en un retrato en el pasillo. Margarita 1975, el año en que nació Eduardo. La computadora se desbloqueó. Carmen no se permitió sentir triunfo. No tenía tiempo. Buscó en los archivos, navegando rápidamente. Encontró una carpeta etiquetada, Seguridad Casa. La abrió. Había docenas de archivos de vídeo, organizados por fecha. Carmen encontró la fecha del día antes del envenenamiento de Sebastián. Había múltiples archivos, cada uno de diferentes cámaras. Los copió todos a una memoria USB que había traído. El proceso tomó 15 minutos que se sintieron como horas. Mientras esperaba, escuchaba constantemente el monitor de bebé, aterrorizada de que Sebastián se despertara y empezara a llorar. Pero Sebastián durmió. Y los archivos se copiaron. Carmen cerró la computadora, devolvió la llave a su lugar, salió del estudio. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podría activar la alarma solo con el sonido. Pero no pasó nada. Subió a su habitación, y Eduardo le había asignado una habitación pequeña en el 3er piso para las noches que se quedaba tarde, conectó la memoria USB a su laptop vieja, y empezó a revisar los vídeos. La mayoría eran aburridos. Pasillos vacíos. Habitaciones vacías. Entonces, en la grabación de las 3 de la tarde, vio algo. Rodrigo Rivero entrando por la puerta principal. Pero no entró normalmente. Usó una llave, entró rápidamente, mirando alrededor como si temiera ser visto. La cámara del pasillo del 2º piso lo mostró subiendo las escaleras, yendo directamente a la nursería de Sebastián. Entró. La cámara de la nursería había sido desactivada, como Eduardo había dicho. Pero la cámara del pasillo mostró a Rodrigo saliendo 5 minutos después, con algo en la mano. Algo pequeño. Carmen hizo zoom lo mejor que pudo con su laptop vieja. Era un frasco de pastillas. Carmen sintió que la bilis subía por su garganta. Ahí estaba. La prueba.
Rodrigo había estado en la habitación de Sebastián el día antes del envenenamiento. Rodrigo había salido con un frasco de pastillas. Continuó viendo. Rodrigo bajó al primer piso, fue a la cocina. Las cámaras de la cocina mostraron algo que hizo que el corazón de Carmen se detuviera. Rodrigo abriendo el refrigerador. Rodrigo sacando un biberón preparado. Rodrigo abriendo el frasco de pastillas. Rodrigo triturando las pastillas. Rodrigo mezclándolas con la leche del biberón. Rodrigo agitando el biberón. Rodrigo devolviéndolo al refrigerador. Todo estaba allí. Todo grabado en vídeo de alta definición. Carmen copió ese archivo específico a su teléfono también. Entonces llamó a Sara. Lo tengo. Tengo la prueba. ¿Estás segura? Vídeo de alta definición de Rodrigo Rivero envenenando el biberón de Sebastián. Silencio del otro lado. Entonces, mierda. Carmen, esto es enorme. Pero también te pone en peligro real. Necesitas salir de esa casa. Ahora. No puedo. Sebastián. Sebastián está con la niñera. Él estará bien por una noche. Carmen, en serio, si Rodrigo descubre que tienes esto. Un sonido. Carmen se congeló. Un sonido de abajo. La puerta principal. Sara, tengo que colgar. Carmen, no. Colgó. Silenció su teléfono. Apagó su laptop. Escuchó. Pasos. Subiendo las escaleras. Yendo hacia su habitación. Carmen miró alrededor frenéticamente. Su habitación no tenía cerradura. No tenía escapatoria. Estaba en el tercer piso. No podía saltar. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. Un golpe. Carmen, sé que estás despierta. Abre la puerta. Era Rodrigo. Carmen sintió que su sangre se convertía en hielo. ¿Cómo había entrado? ¿Cómo sabía que ella estaba aquí? Carmen. Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil. Ella miró su teléfono. Podría llamar a la policía. Pero, ¿qué diría? Que un hombre estaba golpeando su puerta en una casa donde ella trabajaba. Para cuando llegaran, podría ser demasiado tarde. Voy a contar hasta 3. Entonces voy a entrar de todas formas. 1. Carmen agarró su teléfono y la memoria USB. Los metió en su sostén. Si iba a morir, no iba a dejar que esa evidencia muriera con ella. 2. Abrió la ventana de su habitación. Miró abajo. 3 pisos. Un jardín abajo. Probablemente rompería algo si saltaba. Pero estaría viva. 3. La puerta se abrió de golpe. Rodrigo entró, grande y amenazante en el marco de la puerta. Tenía 42 años, medía 1,90 m, hacía ejercicio religiosamente. Carmen medía 1,62 m y pesaba 53 kilos. No había competencia física. Eres más problemas de lo que vales, dijo Rodrigo, cerrando la puerta detrás de él. No sé de qué hablas. Por favor. Sé que estuviste en el estudio de Eduardo. Sé que copiaste los vídeos. Sé todo, Carmen. ¿Cómo? Rodrigo sonrió. Porque yo instalé las cámaras de seguridad. Mi compañía. Mis cámaras. Cada vídeo que Eduardo revisa, yo lo reviso primero. Cada archivo que se copia, recibo una notificación. Carmen sintió que su último vestigio de esperanza se desvanecía. Así que ahora, continuó Rodrigo, sacando algo de su bolsillo, una jeringa, vas a darme la memoria USB, vas a borrar los archivos de tu teléfono y tu laptop, y luego vas a tomar una pequeña siesta. Una siesta permanente. La tragedia, una inmigrante deprimida por la enfermedad de su hermana se suicida con sobredosis. Qué triste. ¿Alguien sabrá? ¿La policía? La policía no investiga demasiado los suicidios de empleadas domésticas inmigrantes. Confía en mí. Rodrigo se acercó. Carmen retrocedió. Su espalda chocó contra el alféizar de la ventana abierta. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. ¿Por qué Sebastián? ¿Qué te hizo ese bebé? Sebastián no me hizo nada.
Sebastián solo tiene la mala suerte de ser el obstáculo entre yo y 500 millones de euros. Es solo negocios. Es un bebé. Un niño inocente. Y tú eres una limpiadora que no sabe cuándo rendirse. Todos tenemos nuestros roles. Rodrigo saltó hacia ella. Carmen no tuvo tiempo de pensar. Se giró y saltó por la ventana. El aire silbó en sus oídos. El suelo se acercó rápidamente. Demasiado rápido. Golpeó un arbusto primero, lo que amortiguó la caída pero no lo suficiente. Su tobillo se torció con un chasquido audible. El dolor explotó por su pierna. Pero no tenía tiempo para dolor. Se levantó, cojeando violentamente, y corrió. Bueno, no tanto corrió como se arrastró rápidamente hacia la puerta del jardín trasero. Podía escuchar a Rodrigo maldiciendo arriba, sus pasos pesados bajando las escaleras. La puerta del jardín estaba cerrada. Mierda. Carmen la escaló, cada movimiento agonía en su tobillo torcido. Cayó del otro lado justo cuando Rodrigo emergía de la casa. No puedes correr para siempre, gritó. Pero Carmen ya estaba corriendo, cojeando por la calle desierta de La Moraleja a las 11 de la noche, su tobillo gritando en protesta con cada paso. Sacó su teléfono y marcó el único número en el que podía pensar. ¿Policía? ¿Bomberos o ambulancia? Policía. Alguien está tratando de matarme. Carmen dio su ubicación entre jadeos. Y hay un bebé en peligro. Por favor, envíen a alguien a la mansión Delgado Rivero en La Moraleja. Hay un hombre ahí, Rodrigo Rivero, que intentó envenenar a un bebé. Tengo pruebas. Tengo vídeo. Señora, necesita calmarse. ¿Dónde está usted ahora? Carmen miró alrededor. Había corrido 3 calles. Podía ver un parque. Estoy en, no sé el nombre de la calle. Hay un parque. Por favor, rastreen mi teléfono. Estamos rastreando su ubicación. Quédese en línea. Carmen se dejó caer en una banca del parque, su tobillo palpitando, su corazón latiendo, toda ella temblando de adrenalina y miedo. Pero había escapado. Tenía la evidencia. Y la policía venía. Solo esperaba que llegaran a tiempo para Sebastián. Porque si Rodrigo sabía que ella había escapado, si sabía que tenía el vídeo, no tendría nada que perder. Y eso lo hacía más peligroso que nunca. Carmen miró su teléfono. Todavía en la línea con la operadora policial. Entonces vio la pantalla. Un mensaje nuevo. Del número desconocido. Abrió el mensaje. Mala decisión, Carmen. Ahora el bebé paga el precio. Carmen sintió que su sangre se helaba. Tienen que ir a esa casa ahora, gritó al teléfono. El bebé está en peligro. Tienen que ir ahora. Señora, ya enviamos una unidad. Llegarán en 5 minutos. 5 minutos. ¿Cuánto daño podía hacer Rodrigo en 5 minutos? Carmen se levantó de la banca, ignorando el dolor de su tobillo, e inició en dirección contraria por donde había venido. De regreso a la mansión. De regreso a Sebastián. Señora, le recomiendo que espere donde está. ¿Es más seguro? No puedo. Hay un bebé ahí. No puedo dejarlo. Carmen corrió como pudo hacia la mansión Delgado Rivero, la operadora todavía en la línea, su tobillo gritando, su corazón en su garganta. Llegó a la puerta principal. Estaba abierta. No era buena señal. Entró. La casa estaba oscura excepto por las luces de emergencia. Silenciosa. Demasiado silenciosa. Sebastián, llamó. ¿Marta? Nada. Subió las escaleras, cojeando, usando la pared para apoyo. Segundo piso. La nursería de Sebastián estaba al final del pasillo. La puerta estaba abierta. Carmen se acercó. Cada paso una eternidad. Cuando llegó a la puerta, lo que vio le destrozó el alma. Marta estaba en el suelo, inconsciente. Una jeringa vacía junto a ella. La cuna de Sebastián estaba vacía. Sebastián había desaparecido. Carmen sintió que sus piernas cedían. Se dejó caer de rodillas junto a Marta, revisando su pulso. Estaba viva. Inconsciente pero viva. Marta. Marta, ¿despierta? Nada. Señora, las unidades están llegando a la casa ahora, dijo la operadora en su teléfono.
El bebé no está. ¿Se lo llevó? Rodrigo se llevó al bebé. Carmen escuchó sirenas afuera. Pasos corriendo. Voces gritando: ¡policía! Oficiales inundaron la casa. Carmen les mostró el vídeo en su teléfono con manos temblorosas. Les contó todo. Todo. Necesitamos encontrar a ese bebé, dijo el oficial a cargo, un hombre de 50 y tantos con cicatrices en las manos. ¿Tiene idea de dónde Rodrigo Rivero podría haberlo llevado? Carmen pensó frenéticamente. ¿Dónde? ¿Dónde llevarías a un bebé que acabas de secuestrar? Entonces recordó algo. Algo que había escuchado hace semanas. Eduardo hablando por teléfono sobre propiedades. El edificio en construcción en Pozuelo. El que todavía está vacío. Pozuelo, dijo Carmen. Creo que podría tener un edificio en construcción allí. Rivero Desarrollos tiene muchos proyectos. El oficial se volvió a su equipo. Alguien consiga una lista de todas las propiedades de Rivero Desarrollos en Pozuelo. Lugares vacíos, en construcción. Ahora. Mientras los oficiales trabajaban, un paramédico vino a revisar el tobillo de Carmen. Estaba roto, confirmó. Necesitaba ir al hospital. No. No hasta que encuentren a Sebastián. Señorita, ¿usted necesita? He dicho que no. El oficial a cargo miró a Carmen con respeto renovado. Está bien. Puede quedarse. Pero siéntese. Carmen se sentó, su tobillo elevado, viendo a los oficiales coordinar. Habían encontrado 3 propiedades de Rivero Desarrollos en Pozuelo. Estaban enviando equipos a cada una. El tiempo se arrastraba. Cada minuto sentía como una hora. Carmen miraba su teléfono obsesivamente, esperando, ¿qué? ¿Otro mensaje amenazante? ¿Una actualización? Entonces su teléfono sonó. Era Sara, la periodista. Carmen, acabo de escuchar por el escáner policial. ¿Estás bien? Sebastián desapareció. Rodrigo se lo llevó. Mierda. Oye, tengo contactos en la policía. Voy a hacer algunas llamadas, ver si puedo presionar para que le den prioridad máxima. Gracias. Carmen colgó. Miró alrededor de la nursería. El cuarto donde había limpiado tantas veces. El cuarto donde Sebastián había dormido. Donde había sonreído. Donde había casi muerto una vez. No podía perderlo ahora. No después de todo. Su teléfono vibró. Un mensaje. Pero no del número desconocido. De un número nuevo. Carmen, soy Eduardo. La policía me llamó. Estoy tomando el primer vuelo de vuelta. Sé lo que hiciste. Sé que salvaste a Sebastián antes y estás tratando de salvarlo ahora. Encuentra a mi hijo. Por favor. Carmen escribió de vuelta, lo haré. Lo prometo. Pero, ¿cómo? Estaba sentada en una habitación con un tobillo roto, rodeada de policías que hacían su trabajo pero que no podían pensar. Carmen necesitaba pensar. Rodrigo era inteligente. No llevaría a Sebastián a un lugar obvio. Pero también estaba bajo presión ahora. La policía sabía lo que había hecho. No tenía mucho tiempo antes de que lo encontraran. ¿Qué haría un hombre desesperado con un bebé secuestrado? La respuesta la golpeó como un rayo. Usarlo como moneda de cambio, dijo en voz alta. El oficial a cargo la miró. ¿Qué? Rodrigo. Va a usar a Sebastián para negociar. Va a ofrecer devolverlo a cambio de algo. Seguridad. Dinero. Escape. Eso no tiene sentido. Ya es un hombre rico. Pero va a perderlo todo ahora. Eduardo lo ha cortado de la herencia. Y con este vídeo, irá a prisión. A menos que tenga una carta de negociación. El oficial frunció el ceño. Entonces, ¿está diciendo que está esperando que lo contactemos? No. Esperando que Eduardo lo contacte. O tal vez. Carmen agarró su teléfono. Tal vez esperando que yo lo contacte. ¿Usted? Soy la que tiene el vídeo. La evidencia. Si puedo prometerle destruirla, tal vez. Absolutamente no, dijo el oficial firmemente.
No vamos a usar a una civil como negociadora. Pero Carmen ya estaba escribiendo. Al número desconocido que ahora sabía que era Rodrigo. Tengo el vídeo. Puedo borrarlo. Podemos hacer un trato. Solo devuelve al bebé. Presionó enviar. ¿Qué hizo? El oficial le arrebató el teléfono de las manos. Leyó el mensaje. ¿Esto es una operación policial? No puede. El teléfono vibró. Respuesta. Demasiado tarde para tratos. Pero hay una cosa que puedes hacer. Eduardo cambia su testamento de vuelta. Yo heredo si algo le pasa a Sebastián. Documento firmado ante notario para las 8 de la mañana. O nunca ven al bebé de nuevo. El oficial leyó el mensaje en voz alta. Otros oficiales se reunieron. Es imposible, dijo uno. Eduardo está en Berlín. No puede estar aquí para las 8 de la mañana. Puede si toma un vuelo privado, dijo Carmen. Los ricos pueden hacer lo imposible. El oficial la miró. Incluso si Eduardo accede, cambiar un testamento bajo coacción no sería legal. Pero compraría tiempo, dijo Carmen. Tiempo para encontrar a Sebastián. El oficial dudó. Entonces asintió. Voy a contactar a Eduardo Rivero. Mientras hacía la llamada, Carmen se quedó sentada, su mente funcionando. Algo no encajaba. ¿Por qué Rodrigo estaba pidiendo eso? Incluso si Eduardo cambiaba el testamento, en el momento en que Sebastián apareciera a salvo, Eduardo lo cambiaría de vuelta. Rodrigo era inteligente. Sabía eso. A menos que no planeara devolver a Sebastián vivo. A menos que todo esto fuera una distracción. Carmen sintió náuseas. Oficial, llamó. Creo que es una trampa. Creo que mientras ustedes están aquí negociando, él está... Su teléfono sonó. El oficial se lo devolvió. Era Sara. Carmen, tengo información. Rivero Desarrollos tiene un permiso para una demolición mañana a las 9 de la mañana. Un edificio viejo en Pozuelo que van a implosionar. Carmen sintió que su sangre se helaba. ¿Qué edificio? Torre Maravillas. Es el único que tienen programado. Carmen miró al oficial. Torre Maravillas. En Pozuelo. Va a implosionarlo mañana. Con Sebastián dentro. ¿Cómo sabe? No hay tiempo. Tienen que ir ahora. El oficial gritó órdenes. Oficiales corrieron a sus vehículos. Sirenas aullaron. Yo voy, dijo Carmen, levantándose. Con ese tobillo roto, no va a ninguna parte. Ese es mi... Carmen se detuvo. Casi había dicho, mi hijo. Ese bebé me necesita. Voy. El oficial la miró por un largo momento. Entonces asintió. Está bien. Pero se queda en el coche. No sé quién es usted para este bebé, pero ha hecho más por él que sus propios padres. Eso significa algo. Subieron a una patrulla, sirenas encendidas. El viaje a Pozuelo fue un borrón de luces azules y rojas y calles oscuras pasando a toda velocidad. Llegaron a Torre Maravillas a las 2:37 de la madrugada. Era un edificio de oficinas de 10 pisos que había estado vacío durante 3 años, esperando la demolición. Estaba rodeado de vallas de construcción y señales de advertencia. Y había un coche aparcado afuera. Un Range Rover Sport. El de Rodrigo. Los oficiales se desplegaron, armas desenfundadas, moviéndose con precisión entrenada. Carmen se quedó en el coche patrulla como le ordenaron, pero cada fibra de su ser quería correr dentro. Pasaron 5 minutos. 10. Entonces se escuchó un sonido que reconocería en cualquier parte. Un bebé llorando. Carmen abrió la puerta del coche. Señorita Flores, quédese en el coche. Pero ella ya estaba corriendo, ignorando su tobillo roto, ignorando el dolor, dirigida solo por ese sonido. El llanto de Sebastián. Entró al edificio. Escaleras. Subió, usando la barandilla, arrastrando su pierna mala. Segundo piso. El llanto era más fuerte. Tercer piso. Más fuerte todavía. Cuarto piso. Había una luz. Una linterna. Y voces. Loco si piensas que dejaré que salgas de aquí, la voz de un oficial.
Entonces el bebé y yo nos vamos juntos. Cuando este edificio caiga mañana. La voz de Rodrigo. Carmen llegó a la entrada del piso. Podía verlos ahora. Rodrigo en el medio de un espacio de oficina vacío, sosteniendo a Sebastián. 5 oficiales con armas apuntándole, en un círculo. Y Sebastián. Llorando, su carita roja, alcanzando sus brazos hacia nadie. Porque nadie allí lo amaba realmente. Solo lo querían como evidencia. Como moneda de cambio. Rodrigo, Carmen llamó, entrando cojeando al espacio. Todos se giraron. Los oficiales gritaron que se detuviera. Rodrigo la miró con ojos salvajes. Carmen. La heroína. Viniste a salvar al bebé otra vez. Vine a ofrecerte un trato. Los oficiales ya dijeron que no hay tratos. No con ellos. Conmigo. Carmen se acercó, ignorando las protestas de los oficiales. Se detuvo a 3 metros de Rodrigo. ¿Me dejas llevarlo? Y yo no testifico. Destruyo el vídeo. Digo que todo fue un malentendido. Carmen, no, dijo uno de los oficiales. Ya tenemos el vídeo. No necesitamos. Pero sin mi testimonio, ¿qué tienen? Un vídeo que podría ser editado. Que podría ser falso. Yo soy el testigo. Yo estuve allí. Sin mí, no tienen caso. Era mentira, por supuesto. El vídeo era suficiente. Pero Rodrigo estaba desesperado, irracional. Podría creerlo. Rodrigo la miró durante un largo momento. Sebastián seguía llorando en sus brazos, y Rodrigo lo sostenía torpemente, como si no supiera qué hacer con un bebé llorando. ¿Por qué haría eso?, preguntó Rodrigo. ¿Por qué destruirías tu propia vida por este bebé? Carmen sintió lágrimas rodar por sus mejillas. Porque es mío. ¿Qué? Yo doné los óvulos. Hace 2 años. En Barcelona. En la clínica Fertilité. El perfil AF 0847. Yo soy su madre biológica. El silencio en el cuarto era absoluto. Rodrigo la miró con incredulidad. ¿Estás mintiendo? No. Puedo probarlo. Mis registros médicos. Los de la clínica. Todo está ahí. Sebastián es mi hijo. No en papel. No legalmente. Pero genéticamente. Biológicamente. Carmen dio un paso más cerca. Y una madre hará cualquier cosa por su hijo. El silencio en aquel cuarto piso vacío era tan denso que Carmen podía escuchar su propio corazón. Rodrigo la miraba con una mezcla de incredulidad y algo más, algo que parecía peligrosamente cercano a la desesperación de un animal acorralado. Pruébalo, dijo finalmente, su voz temblorosa. Carmen sacó su teléfono con manos que ya no temblaban. La claridad que había llegado con su confesión la había llenado de una calma extraña. Abrió sus fotos, navegó hasta la imagen del email de la clínica Fertilité. Perfil AF 0847. Fecha de donación, 12 de marzo de 2023. Dio otro paso. Los documentos de Eduardo que fotografié muestran que usaron ese mismo perfil. Podemos hacer una prueba de ADN ahora mismo. Los oficiales tienen kits en sus patrullas. Pero ambos sabemos cuál será el resultado. Rodrigo miró a Sebastián, cuyo llanto se había reducido a sollozos entrecortados. El bebé tenía los ojos rojos e hinchados, mocos corriendo por su nariz. Rodrigo lo sostenía con tanta torpeza que era casi doloroso de ver. ¿Qué diferencia hace?, preguntó Rodrigo, pero su voz había perdido el filo. Donaste tus óvulos. Renunciaste a tus derechos. Legalmente, sí. Pero moralmente, espiritualmente, en cada forma que importa, ese niño es mío. Y no voy a dejarte hacerle daño. Carmen, intervino el oficial a cargo, aléjese. Vamos a manejar esto. Pero Carmen no se detuvo. Dio otro paso. Estaba a 1 metro de Rodrigo ahora. Mira qué mal lo estás sosteniendo. Ni siquiera sabes cómo cargar a un bebé correctamente. Su cabeza necesita apoyo. Así. Carmen extendió sus brazos. Dame a mi hijo. Algo cambió en el rostro de Rodrigo. No fue rendición, exactamente. Fue más como el colapso de un hombre que había jugado todas sus cartas y perdido.
¿Sabes qué es lo irónico?, dijo, su voz apenas un susurro. Ni siquiera quería hacerlo. El plan era de otra persona. Yo solo quería que Eduardo me tomara en serio. Toda mi vida, siempre fue Eduardo el exitoso. Eduardo el heredero. Eduardo a quien papá amaba. Y yo era solo el repuesto. Entonces no lo hagas peor, dijo Carmen suavemente. Devuélveme a mi hijo. Entrégate. Tal vez, solo tal vez, puedas salvar algo de ti mismo. Rodrigo miró a Sebastián una última vez. El bebé había dejado de llorar y ahora miraba a Rodrigo con esos ojos enormes y cafés, tan parecidos a los de Carmen. Tiene tus ojos, murmuró Rodrigo. Eduardo tenía razón. Y entonces, en un movimiento que nadie esperaba, Rodrigo extendió a Sebastián hacia Carmen. Tómalo. Llévalo lejos de esta familia maldita. Dale una vida mejor que la que cualquiera de nosotros podría darle. Carmen tomó a Sebastián en sus brazos y el bebé inmediatamente se acurrucó contra su pecho, su llanto transformándose en suspiros temblorosos. Carmen presionó su rostro contra el pelo rizado de Sebastián y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Los oficiales se movieron rápidamente, esposando a Rodrigo, leyéndole sus derechos. Pero Carmen apenas los escuchaba. Todo su mundo se había reducido al peso cálido del bebé en sus brazos, al latido de su corazón contra el de ella, al olor a bebé y lágrimas y supervivencia. Señorita Flores, dijo el oficial a cargo, acercándose con cuidado, necesitamos que nos acompañe a la estación para su declaración. ¿Puedo quedarme con él? ¿Solo por esta noche? El oficial dudó. ¿Sus padres legales? Eduardo está en un vuelo desde Berlín. Victoria está con él. No llegarán hasta mañana por la mañana. Y Marta está en el hospital, recuperándose de lo que Rodrigo le inyectó. Carmen miró al oficial con ojos suplicantes. Por favor. Solo esta noche. Después de todo lo que ha pasado, ¿no merece dormir en brazos de alguien que realmente lo ama? El oficial suspiró. Hablaré con mi supervisor. Pero no prometo nada. Carmen pasó esa noche en el hospital, donde finalmente aceptó tratamiento para su tobillo. Le pusieron un yeso hasta la rodilla y le dieron muletas. Pero más importante, le permitieron quedarse con Sebastián en su habitación. Victoria había enviado ropa y suministros para el bebé a través de un asistente. También había enviado un mensaje, gracias por salvarlo. Otra vez. Hablaremos mañana. Carmen alimentó a Sebastián con un biberón, lo cambió, lo meció hasta que se durmió. Los doctores habían revisado al bebé exhaustivamente. Aparte de estar deshidratado y asustado, estaba físicamente bien. Era un milagro, considerando todo por lo que había pasado. Cuando Sebastián finalmente se durmió, Carmen lo acostó en la cuna del hospital junto a su cama. Se quedó despierta, mirándolo, memorizando cada detalle de su rostro. Porque sabía que esta podría ser la última vez que lo sostuviera así. La última vez antes de que volviera a ser solo la limpiadora, y él volviera a ser el bebé inalcanzable de la familia rica. A las 3 de la madrugada, su teléfono vibró. Era Sara. Lo lograste. Es la historia más increíble que he cubierto en años. ¿Puedo publicarla? Carmen miró a Sebastián durmiendo. ¿Tienes que mencionar que doné los óvulos? Carmen, eso es el corazón de la historia. La limpiadora que salvó a su propio hijo biológico sin saber quién era. Es Shakespeare. Es la vida privada de un niño inocente, interrumpió Carmen. Y no quiero que crezca sabiendo que toda España leyó sobre cómo fue concebido, sobre cómo casi lo matan 2 veces, sobre cómo su familia es un desastre. Silencio del otro lado. Entonces, tienes razón. Puedo escribir la historia sin ese detalle. Empleada doméstica salva al hijo de su empleador de un intento de asesinato. Sigue siendo una gran historia. Gracias. Carmen, ¿qué vas a hacer? Ahora que Eduardo sabe la verdad. No lo sé. Supongo que depende de él. Pero en su corazón, Carmen ya sabía. Tendría que alejarse. Por el bien de Sebastián. Porque un niño no podía tener 2 madres, especialmente cuando una era la esposa del millonario y la otra era la limpiadora ecuatoriana. El mundo no funcionaba así. Eduardo y Victoria llegaron al hospital a las 8 de la mañana. Carmen estaba dando a Sebastián su biberón matutino cuando entraron. Eduardo se veía exhausto, con ojeras profundas y el traje arrugado. Victoria se veía diferente. Más pequeña de alguna manera. Vulnerable.
Carmen, dijo Eduardo, y su voz temblaba. Gracias. No hay palabras suficientes, pero gracias. Solo hice lo que tenía que hacer. Más que eso. Mucho más. Eduardo se sentó en la silla junto a la cama. La policía me contó lo que dijiste. Sobre los óvulos. Sobre ser la donante. Carmen apretó a Sebastián un poco más fuerte. Lo siento. Sé que no debía haber. No te disculpes. Nunca te disculpes por eso. Eduardo se frotó el rostro. Hice que el hospital hiciera una prueba de ADN durante la noche. Expedita. Necesitaba saber con certeza. El corazón de Carmen se detuvo. ¿Y? Es tuya. Genéticamente, biológicamente, Sebastián es tu hijo. El silencio llenó la habitación. Victoria fue quien habló primero. ¿Quieres quedártelo? Carmen la miró, sorprendida. ¿Qué? Sebastián. ¿Quieres quedártelo? Legalmente, podríamos arreglarlo. Anular la donación de óvulos basándonos en, no sé, algo. Eduardo tiene abogados. Buenos abogados. Victoria, advirtió Eduardo. No, Eduardo. Ella tiene derecho a saber que es una opción. Victoria se acercó a la cama. Sus ojos, normalmente tan fríos, estaban rojos de llorar. He pasado toda la noche pensando. Y la verdad es que nunca quise ser madre. Lo hice por Eduardo. Para darle un heredero. Para cumplir mi papel como esposa. Pero tú... Miró a Carmen, tú lo amas de verdad. Lo veo en cómo lo miras. Como yo nunca he podido. Victoria, estás cansada, dijo Eduardo. No sabes lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo. Durante meses me he sentido como un fraude. Como una madre falsa haciendo los movimientos sin sentir nada real. Y luego veo a Carmen, la empleada doméstica que supuestamente no tiene derecho a ninguna emoción hacia mi hijo, y ella siente todo lo que yo debería sentir. Carmen sintió lágrimas quemar sus ojos. Sebastián los necesita a ustedes. A su familia legal. Yo soy solo. Solo eres la única razón por la que sigue vivo, interrumpió Victoria. 2 veces. Y la única persona en esta ecuación que lo ama sin condiciones. Victoria, suficiente, dijo Eduardo firmemente. Se levantó y tomó a Sebastián de los brazos de Carmen con cuidado. El bebé gimoteó pero se acomodó. Nadie le está quitando a Sebastián a nadie. Es nuestro hijo. Lo hemos criado durante casi 1 año. 1 año durante el cual casi lo matan. Bajo nuestro cuidado. En nuestra casa, dijo Victoria amargamente. Rodrigo está en custodia. Va a ir a prisión durante mucho tiempo. ¿Sebastián está a salvo ahora? ¿Está? Victoria se giró hacia su esposo. ¿Está realmente? ¿Qué pasa con tu familia, Eduardo? ¿Cuántos Rivero más hay ahí afuera que ven a Sebastián como un obstáculo? Eduardo no tenía respuesta para eso. Carmen observaba el intercambio con un dolor creciente en su pecho. Esta familia estaba rota. Y Sebastián estaba en el medio. Tengo una propuesta, dijo Carmen suavemente. Todos la miraron. No me lo quedo. Ustedes son sus padres legales. Lo criaron, lo aman a su manera. Pero... Respiró profundamente, pero quiero ser parte de su vida. No como la limpiadora. Como alguien que importa. Como su, no sé, tía honoraria. ¿Niñera? Algo. Madrina, dijo Eduardo de repente. Seamos honestos sobre lo que eres. Su madre biológica. No podemos ignorar eso. Pero tampoco podemos reescribir el último año. Así que seamos prácticos. Miró a Carmen. ¿Qué tal esto? Te contrato como la cuidadora principal de Sebastián. No como limpiadora. Como su niñera de tiempo completo. Vives en la casa, en una suite apropiada, no en ese cuartito del 3er piso. Salario justo, beneficios completos. Y tienes un rol activo en todas las decisiones sobre su crianza. Carmen sintió que no podía respirar. ¿Hablas en serio? Completamente. Victoria y yo somos padres terribles, seamos honestos. Yo trabajo demasiado,
Ella está lidiando con sus propios problemas. Sebastián merece a alguien que esté presente. Alguien que lo ame incondicionalmente. Esa persona eres tú. ¿Y qué le decimos cuando crezca?, preguntó Carmen. ¿Sobre quién soy realmente? La verdad, dijo Eduardo simplemente. Cuando sea lo suficientemente mayor para entender, le diremos la verdad. Que fue concebido con la ayuda de una donante. Que esa donante terminó siendo la mujer que lo salvó, que lo crió, que lo amó. Dejamos que él decida qué significa eso para él. Victoria asintió lentamente. Es una buena solución. Tal vez la única solución real. Carmen miró a Sebastián en los brazos de Eduardo. El bebé había empezado a inquietarse, alcanzando sus brazos hacia Carmen. Eduardo lo notó y, sin dudarlo, se lo devolvió. Sebastián inmediatamente se calmó, acurrucándose contra Carmen con un suspiro de contentamiento. Él ya sabe, murmuró Victoria. ¿A quién pertenece realmente? Nos pertenece a todos nosotros, corrigió Eduardo. Esa es la belleza de esto. No tiene que ser binario. Puede tener 3 padres. 4, si contamos a Marta, que también lo ama. ¿Y mi hermana?, preguntó Carmen. Lucía. Ella está enferma. Necesita tratamiento. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Eduardo sin pestañear. 30.000 euros. Mínimo. Considéralo hecho. Y si necesita más, hay más. Carmen sintió lágrimas rodar por sus mejillas. No puedo aceptar tu caridad. No es caridad. Es familia cuidando de familia. Porque eso es lo que vamos a ser ahora, ¿no? Una familia extraña, no tradicional, probablemente disfuncional, pero una familia de todas formas. Carmen miró a los 3, Eduardo con su arrogancia suavizada por la gratitud, Victoria con su frialdad derretida por la honestidad, Sebastián con sus ojos inocentes mirándola con amor puro. Está bien, susurró. Está bien. Lo intentaremos. 6 meses después. La mansión Delgado Rivero había cambiado. Carmen ahora vivía en una suite en el segundo piso, al lado de la habitación de Sebastián. Su hermana Lucía, después de un trasplante exitoso de hígado y meses de recuperación, la visitaba cada fin de semana con sus hijos. La casa que una vez había sentido fría y vacía ahora resonaba con risas de niños. Victoria había empezado terapia intensiva. Había reducido sus medicamentos bajo supervisión médica y ya no bebía. Su relación con Sebastián era mejor. No perfecta, pero honesta. Algunas noches le leía cuentos para dormir. Algunos días jugaba con él en el suelo. Y cuando no podía, cuando los viejos sentimientos de desconexión la abrumaban, simplemente lo admitía y le pedía a Carmen que tomara el relevo. Eduardo había reestructurado su empresa, removiendo miembros de familia problemáticos de posiciones de poder. Rodrigo estaba en prisión, cumpliendo 15 años por intento de asesinato y secuestro. El caso había sido un escándalo mediático durante semanas, pero Eduardo había contratado a los mejores abogados para asegurar que el nombre de Sebastián se mantuviera lo más privado posible. ¿Y Carmen? Carmen era feliz. Realmente feliz por primera vez en años. Sí, su situación era extraña. Sí, a veces los amigos de Eduardo y Victoria la miraban con confusión cuando Carmen llegaba a eventos familiares y era tratada como igual en lugar de como empleada. Pero no le importaba. Porque cada noche, cuando acostaba a Sebastián para dormir, cuando le envolvía sus bracitos alrededor de su cuello y susurraba, «Te quiero, Carmen», en español, e ella había insistido en que fuera bilingüe, Carmen sabía que había hecho lo correcto. Una tarde de marzo, casi exactamente 3 años después de que había donado sus óvulos, Carmen estaba en el jardín viendo a Sebastián dar sus primeros pasos reales. Había estado casi caminando durante semanas, pero hoy, finalmente, dio 5 pasos completos sin apoyo antes de caer sobre su trasero con una risa. «Lo hizo», gritó Carmen, aplaudiendo. «Eduardo, Victoria, lo hizo». Eduardo salió corriendo de su estudio, Victoria bajó del segundo piso. Los 3 rodearon a Sebastián, celebrando como si hubiera ganado una medalla olímpica. «Otra vez», dijo Sebastián en su mezcla de español e inglés. «Otra vez camino». Y lo hizo. Y cayó. Y se rió. Y ellos se rieron con él. Sara, la periodista, había publicado su artículo 6 meses atrás. La heroína invisible, como una empleada doméstica, salvó a un heredero millonario. No mencionaba la conexión biológica de Carmen con Sebastián, tal como había prometido. Pero contaba la historia de una mujer que había arriesgado todo por un niño que no era suyo en papel, pero que era suyo en todas las formas que importaban.
El artículo había ganado premios. Había generado conversaciones sobre trabajadores domésticos, sobre inmigración, sobre maternidad y lo que realmente significa. Carmen había recibido cientos de mensajes de apoyo, varias ofertas de trabajo, y que había rechazado, y 3 propuestas de matrimonio de hombres que pensaban que su historia era romántica, que definitivamente había rechazado. Pero la mejor reacción había venido de una mujer en Ecuador que había escrito: «Tu madre estaría orgullosa. ¿Usaste lo que te enseñó para salvar una vida? Eso es su legado viviendo en ti». Carmen había llorado durante 1 hora después de leer ese mensaje. Ahora, viendo a Sebastián intentar caminar una vez más, tambaleándose hacia ella con determinación en su carita, Carmen pensó en su madre. En las lecciones sobre plantas medicinales que habían salvado a Sebastián la primera vez. En la fuerza que había heredado, que la había llevado a través del océano, a través de la adversidad, hasta este momento. «Mija», le había dicho su madre una vez, «el amor no necesita sangre. El amor solo necesita corazón». Sebastián llegó a Carmen y ella lo atrapó en sus brazos, haciéndolo girar mientras él chillaba de alegría. Eduardo y Victoria aplaudían y se reían, y por un momento, en el jardín de una mansión en La Moraleja, una familia imposible compartía un momento perfecto. No era la familia que ninguno de ellos había planeado. No era convencional o tradicional o probablemente ni siquiera legal en algunos aspectos técnicos. Pero era real. Y estaba llena de amor. Y para Carmen Flores, la limpiadora que se había convertido en madre, en salvadora, en heroína, en guardiana, en familia, eso era más que suficiente. Era todo. Epílogo, 10 años después. Sebastián, ahora con 11 años, estaba sentado en la mesa del comedor haciendo su tarea. Carmen revisaba su trabajo de matemáticas mientras Eduardo leía el periódico y Victoria preparaba té. «Carmen», dijo Sebastián de repente, usando el nombre que había usado toda su vida para ella, «Mateo en la escuela dice que es raro que yo tenga 2 mamás». El silencio cayó sobre la habitación. Carmen miró a Victoria, que había dejado de moverse junto a la tetera. «¿Y qué le dijiste?», preguntó Carmen suavemente. «Le dije que tener 2 mamás es 2 veces mejor que tener una. Y que de todas formas, él solo tiene una mamá y una abuela, y yo tengo una mamá Carmen, y una abuela, así que técnicamente tengo más familia que él». Eduardo soltó una carcajada detrás de su periódico. «¿Eso te molesta?», preguntó Victoria, acercándose a la mesa. «¿Que tu familia sea diferente?». Sebastián lo pensó por un momento, masticando su lápiz. «No. Quiero decir, a veces es confuso explicarlo. Pero...». Miró entre Victoria y Carmen: «Ustedes 2 me quieren. Y papá me quiere. Y la tía Lucía me quiere. Y eso es más amor que muchos niños tienen. Así que no me molesta». Carmen sintió lágrimas picar sus ojos. Victoria también estaba llorando silenciosamente. «Eres un niño muy inteligente», dijo Eduardo, bajando su periódico y mirando a su hijo con orgullo evidente. «Lo sé», dijo Sebastián con la confianza despreocupada de un niño de 11 años. «Es porque tengo buenos genes». Carmen es súper inteligente, y el donante de esperma era probablemente un genio también. Victoria y Eduardo intercambiaron una mirada. Habían decidido esperar hasta que Sebastián tuviera 16 para contarle sobre Eduardo siendo infértil, sobre los donantes, sobre todo. Pero aparentemente, Sebastián ya había armado algunas piezas por su cuenta. «¿Cómo sabes sobre los donantes?», preguntó Eduardo cuidadosamente. «Escucho cosas», dijo Sebastián encogiéndose de hombros. «Además, hice un proyecto de genética en la escuela el año pasado. Las probabilidades de que tuviera mi color de cabello y ojos dados tus genes y los de mamá eran como del 3%. No soy estúpido». Carmen tuvo que morderse el labio para no reírse. «Y no me importa», continuó Sebastián. «Los genes son solo genes. Ustedes son mi familia porque me aman. No por ADN». Eduardo se levantó y abrazó a su hijo. «¿Cuándo te volviste tan sabio?». «Siempre he sido sabio. Solo tienen que prestar atención». Esa noche, después de que Sebastián se fue a dormir, Carmen se paró en la puerta de su habitación, viéndolo dormir como había hecho miles de veces antes. Eduardo apareció junto a ella. «Gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué?». «Por no dejarnos perderlo. Por salvarlo. Por amarlo. Por...». Eduardo hizo una pausa, «por ser lo que Victoria y yo no pudimos ser solos». «No salvé solo a Sebastián esa mañana», dijo Carmen suavemente. «Los salvé a ustedes también. Y me salvé a mí misma». Eduardo puso una mano en su hombro. «¿Alguna vez te arrepientes?».
De cómo resultaron las cosas. De no ser su madre legalmente. Carmen miró al niño durmiendo, su hijo en todos los sentidos que importaban, incluso si el papel decía otra cosa. No, dijo con certeza. Porque esto es mejor. Es más honesto. ¿Y él tiene más amor de esta manera? Eduardo asintió. Familia moderna para un mundo moderno. O solo familia, dijo Carmen. Sin calificativos. Se quedaron allí en silencio, dos padres de mundos completamente diferentes, unidos por su amor por el niño que dormía entre ellos. Un niño que casi habían perdido. Un niño que había sido salvado por el conocimiento de una madre muerta hace mucho tiempo, el valor de una limpiadora inmigrante, y el amor que existía más allá de la biología, más allá de la clase, más allá de todo lo que la sociedad decía que era posible. Y mientras Carmen cerraba la puerta suavemente y se dirigía a su propia habitación, pensó en cómo la vida tenía formas extrañas de completar círculos. Había cruzado un océano huyendo del dolor. Había donado parte de sí misma por dinero sin pensar en las consecuencias. Había limpiado pisos y sido invisible durante años. Pero todo había llevado a esto. A este niño. A esta familia. A este amor imposible y perfecto. Su madre tenía razón. El amor no necesitaba sangre compartida. Solo necesitaba corazón. Y Carmen Flores, la mujer que había sido invisible hasta que se volvió indispensable, la limpiadora que se convirtió en salvadora, la donante que se convirtió en madre, tenía corazón de sobra. Fin.